Muchos creen que creer en uno mismo es cuestión de sentirse seguro, de tener confianza absoluta antes de actuar, de eliminar toda duda antes de dar un paso. Esperan ese momento perfecto en el que por fin se sientan listos, pero ese momento casi nunca llega, y mientras esperan su vida permanece igual. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la creencia en uno mismo no nace de pensar positivo, nace de actuar a pesar de la duda. No es un sentimiento previo, es una consecuencia. Cada vez que usted cumple una promesa consigo mismo, aunque sea pequeña, su confianza crece. Cada vez que actúa cuando sería más cómodo rendirse, su identidad se fortalece. La mayoría no falla por falta de talento. Falla porque deja que la duda decida por ellos. Creer en usted no significa no tener miedo, significa no obedecerlo. Significa avanzar, aunque no haya garantías, aunque el camino no esté claro, aunque nadie más crea en usted. Porque la confianza no se construye esperando, se construye haciendo. Y cuando usted empieza a actuar como alguien que cree en sí mismo, su mente cambia, su postura cambia y sus resultados empiezan a responder. No espere a sentirse seguro. Empiece a comportarse como la persona que sabe que puede más. Y ese cambio puede comenzar hoy. Hay una idea muy extendida de que la fe en uno mismo depende de experimentar seguridad, de poseer una certeza total antes de moverse, de disipar cualquier vacilación previa a dar un paso. La gente aguarda ese instante ideal en el que finalmente se percibe preparada, sin advertir que esa ocasión casi nunca se presenta, y mientras aguardan su existencia continúa inalterada. Yo he descubierto que la convicción personal no surge del optimismo, surge de obrar a pesar de la inseguridad. No constituye un estado anterior, sino un resultado. Cada ocasión en que usted respeta un acuerdo con usted mismo, por mínimo que resulte, incrementa su seguridad. Cada vez que elige moverse cuando resultaría más sencillo claudicar, su carácter se consolida. El error común no proviene de carecer de habilidad, proviene de permitir que la incertidumbre tome las riendas. Confiar en usted no implica carecer de temor, implica rechazar su dominio. Supone progresar sin seguridades, aunque la ruta permanezca difusa, aunque nadie más deposite fe en usted. Porque la seguridad no se edifica esperando, se edifica ejecutando. Y cuando usted comienza a conducirse como alguien que confía en sí mismo, su pensamiento se transforma, su actitud se modifica y sus logros empiezan a reflejarlo. No aguarde a percibirse preparado, inicie a comportarse como la persona que reconoce que puede lograr más. Y esa transformación puede iniciarse hoy mismo. Creer en usted mismo no es un rasgo de personalidad, es una relación que se construye con el tiempo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de autoconfianza erosionada, no porque haya nacido así, sino porque aprendió a dudar de sí misma a través de experiencias, opiniones ajenas y fracasos mal interpretados. Poco a poco fue cediendo su poder interno. Empezó a pedir permiso para actuar, a buscar aprobación antes de decidir y a esperar señales externas que confirmaran su valor. Y en ese proceso dejó de confiar en su propio criterio. La falta de creencia personal no siempre se manifiesta como miedo evidente, muchas veces aparece como prudencia excesiva, como necesidad de certeza absoluta o como la costumbre de postergar decisiones importantes. Se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es desconfianza. Desconfianza en su capacidad de aprender, de adaptarse y de responder cuando las cosas no salen como espera. Porque creer en usted no significa tener todas las respuestas, significa confiar en que sabrá encontrarlas en el camino. Y esa confianza no se piensa, se demuestra con acción. La confianza en uno mismo no constituye un atributo innato, sino un vínculo que se edifica progresivamente. Yo, Brian Tracy, he observado que la mayoría de la gente no enfrenta limitaciones de talento, enfrenta una autoestima desgastada, no por haber nacido con ella, sino porque incorporó la costumbre de cuestionarse mediante vivencias, juicios externos y errores mal comprendidos. Paulatinamente fue entregando su fortaleza interior. Comenzó a solicitar autorización para moverse, a requerir aceptación antes de elegir y a aguardar indicios externos que respaldaran su mérito. Y en ese recorrido abandonó la confianza en su propio juicio. La ausencia de fe personal no siempre se exhibe como temor explícito, frecuentemente se presenta como cautela desmedida, como exigencia de seguridad total o como hábito de aplazar determinaciones relevantes. Se reviste de responsabilidad, aunque en esencia constituye recelo. Recelo en su facultad para asimilar, para ajustarse y para reaccionar cuando los planes no se desarrollan según lo previsto. Porque confiar en usted no implica poseer todas las soluciones, implica tener certeza de que sabrá hallarlas durante el trayecto. Y esa certeza no se alcanza meditando, se evidencia mediante hechos. Cada vez que usted evita actuar por miedo a equivocarse, refuerza la idea de que no es capaz, pero cada vez que actúa,
A pesar de la duda, aunque sea en algo pequeño, envía un mensaje opuesto a su mente: puedo confiar en mí. La autoconfianza se construye con evidencia, no con discursos internos, no con frases motivacionales, sino con hechos repetidos. Cumplir lo que se promete, enfrentar lo incómodo, terminar lo que empieza. Esas acciones, aunque simples, reconstruyen su imagen interna paso a paso. Uno de los mayores errores es creer que primero debe sentirse seguro para actuar. Ese orden casi nunca funciona. La seguridad aparece después de la acción, no antes. Esperar a sentirse listo es una forma silenciosa de permanecer inmóvil. Las personas que creen en sí mismas no son las que nunca dudan, son las que no permiten que la duda gobierne sus decisiones. Avanzan con miedo, con incertidumbre, con preguntas sin respuesta, pero avanzan. Y ese movimiento constante es lo que fortalece su identidad. Antes de seguir con esto, quiero proponerte un ejercicio breve pero transformador. Ve abajo y escribe: hoy elijo confiar en mí, incluso sin tener todas las respuestas. No es un simple comentario, es un acto de declaración interna. Al escribirlo estás firmando un compromiso contigo mismo. Estás dejando evidencia de que decides avanzar antes de sentirte listo. Esa frase será el ancla que te devuelva al presente cuando la duda quiera paralizarte, el empuje silencioso cuando tu mente te pida esperar. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Cada ocasión en que usted rehúye actuar por temor a errar, consolida la noción de que resulta incompetente. Pero cada vez que actúa, pese a la vacilación, aunque se trate de algo mínimo, transmite un mensaje contrario a su cerebro: puedo depositar confianza en mí mismo. La seguridad personal se edifica con pruebas, no con reflexiones internas, no con afirmaciones inspiradoras, sino con acciones reiteradas. Respetar los compromisos adquiridos, afrontar lo incómodo, concluir lo iniciado. Estos actos, aunque elementales, restauran gradualmente su percepción interna. Uno de los fallos más frecuentes consiste en suponer que primero debe experimentar seguridad para luego obrar. Esa secuencia rara vez funciona. La seguridad emerge después de la acción, no previamente. Aguardar a percibirse preparado constituye una manera callada de continuar inmóvil. Quienes confían en sí mismos no son aquellos que jamás vacilan, son quienes impiden que la vacilación controle sus elecciones. Progresan con temor, con inseguridad, con interrogantes sin resolver, pero progresan. Y ese movimiento incesante es lo que consolida su carácter. Creer en usted mismo también implica aceptar que va a fallar, no como una condena, sino como parte del proceso. La persona que confía en sí misma no evita el error, lo utiliza, aprende, ajusta y continúa. En cambio, quien no cree en sí mismo interpreta cada error como una confirmación de su incapacidad. La diferencia no está en lo que ocurre, está en cómo se interpreta. Y esa interpretación nace del nivel de confianza interna. Cuando usted empieza a creer en sí mismo, deja de necesitar validación constante, no porque no le importe la opinión ajena, sino porque ya no depende de ella para avanzar. Aprende a escucharse, a respetarse y a sostener decisiones, aunque no sean populares. Esa independencia emocional es una de las señales más claras de una autoconfianza sólida, y se construye cuando usted deja de traicionarse en lo pequeño. Confiar en usted mismo supone también asumir que experimentará fracasos, no como castigo, sino como componente del recorrido. Quien deposita fe en sí mismo no elude el hierro, lo aprovecha, extrae enseñanzas, rectifica y prosigue. Por el contrario, quien carece de confianza en sí mismo interpreta cada equivocación como ratificación de su ineptitud. La distinción no reside en lo sucedido, reside en la forma de interpretarlo. Y esa forma de interpretarlo procede del grado de seguridad interior. Cuando usted comienza a confiar en sí mismo, abandona la necesidad de aprobación continua, no porque la opinión externa le resulte indiferente, sino porque ya no depende de ella para progresar. Aprende a prestarse atención, a valorarse y a mantener determinaciones, aunque resulten impopulares. Esa autonomía afectiva constituye uno de los indicios más evidentes de una confianza robusta, y se forja cuando usted deja de fallarse en lo mínimo. Creer en usted mismo no es arrogancia, es responsabilidad. Es aceptar que su vida está en sus manos y que nadie más va a vivirla por usted. Es decidir actuar como la persona que sabe que puede aprender, crecer y adaptarse, incluso cuando el camino es incierto. Y cuando esa decisión se repite día tras día, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad, porque al final la confianza más poderosa no es la que se siente, es la que se demuestra con acciones consistentes. Creer en usted mismo se vuelve real cuando deja de basar su valor en los resultados inmediatos. Joe Brian Tracy,
He aprendido que muchas personas abandonan demasiado pronto porque confunden progreso con confirmación externa. Esperan que algo afuera les demuestre que van por buen camino, un reconocimiento, un resultado visible, una señal clara, y cuando eso no aparece rápido, dudan de sí mismas. Pero la autoconfianza auténtica no depende de recompensas inmediatas. Depende de compromiso interno. Es la decisión de seguir adelante incluso cuando el esfuerzo todavía no ha dado frutos visibles, porque el crecimiento real siempre comienza antes de que los resultados puedan verse. Confiar en usted mismo no supone soberbia, supone responsabilidad. Supone reconocer que su existencia está en sus manos y que nadie más la experimentará por usted. Supone elegir comportarse como quien sabe que puede asimilar, desarrollarse y ajustarse, incluso cuando la ruta resulta incierta. Y cuando esa elección se reitera jornada tras jornada, deja de constituir un empeño deliberado y se transforma en esencia. Porque finalmente la confianza más potente no es la que se experimenta, es la que se evidencia mediante actos coherentes. Confiar en usted mismo adquiere autenticidad cuando deja de fundamentar su mérito en los logros instantáneos. Yo, Brian Tracy, he constatado que numerosas personas desisten prematuramente porque equiparan avance con corroboración externa. Aguardan que algo exterior les indique que transitan la dirección correcta, un elogio, un logro perceptible, un indicio inequívoco. Y cuando eso no sobreviene con rapidez, comienzan a cuestionarse. Sin embargo, la confianza genuina no se sustenta en gratificaciones inmediatas, se sustenta en adhesión interna. Representa la determinación de persistir incluso cuando el empeño todavía no ha producido resultados apreciables, porque el desarrollo auténtico siempre se inicia antes de que los resultados puedan percibirse. Una de las trampas más comunes es medir su capacidad por experiencias pasadas. Un error, un fracaso o una crítica mal gestionada pueden convertirse en una identidad si usted no es consciente. Empieza a decirse que no es bueno en algo, que no nació para eso, que otros tienen más talento. Pero esas conclusiones no son verdades, son interpretaciones y las interpretaciones pueden cambiarse. Creer en usted mismo implica cuestionar las historias que se ha contado durante años y reemplazarlas por hechos actuales. El hecho de que esté dispuesto a intentarlo de nuevo, el hecho de que esté aprendiendo, el hecho de que no se ha rendido, eso también es evidencia. La autoconfianza se fortalece cuando usted deja de compararse constantemente. Compararse es una forma silenciosa de sabotaje. Siempre habrá alguien más avanzado, más rápido o más visible, pero esa comparación no dice nada sobre su camino. Cada persona parte de un punto distinto con circunstancias distintas y tiempos distintos. Creer en usted mismo implica respetar su propio proceso. Entender que avanzar a su ritmo no es una debilidad, es una estrategia. Cuando deja de medir su valor en función de otros, recupera enfoque y energía. Y esa energía es esencial para sostener el esfuerzo. Una de las acechanzas más habituales consiste en evaluar su aptitud mediante vivencias pretéritas. Un yerro, un fracaso o una crítica mal asimilada pueden transformarse en seña de identidad si usted no permanece alerta. Comienza a repetirse que no vale para algo, que no nació predispuesto, que otros poseen más don. Pero esas deducciones no constituyen realidades, constituyen apreciaciones y las apreciaciones pueden modificarse. Confiar en usted mismo supone poner en tela de juicio los relatos que se ha repetido durante años y sustituirlos por sucesos presentes. El hecho de que esté dispuesto a reintentarlo, el hecho de que esté aprendiendo, el hecho de que no haya claudicado, eso también constituye prueba. La seguridad personal se refuerza cuando usted abandona la comparación incesante. Compararse representa una manera callada de autoboicot. Siempre existirá alguien más adelantado, más veloz o más notorio, pero esa comparación nada revela sobre su travesía. Cada persona arranca desde un lugar diferente con coyunturas diferentes y compases diferentes. Confiar en usted mismo supone honrar su propio proceder, comprender que progresar a su compás no constituye flaqueza, constituye táctica. Cuando deja de valorarse en relación con otros, recobra concentración y vitalidad. Y esa vitalidad resulta imprescindible para mantener el empeño. Otro aspecto clave es aprender a cumplir compromisos pequeños. Muchas personas buscan confianza en grandes logros, pero la confianza se construye en lo cotidiano, en levantarse cuando se prometió, en terminar una tarea pendiente, en decir no cuando es necesario. Cada acto de coherencia fortalece su imagen interna. Cada promesa rota la debilita. No es castigo, es consecuencia. Por eso creer en usted mismo no empieza con grandes decisiones. Empieza con respeto por lo pequeño y lo pequeño repetido se vuelve grande. La duda no desaparece cuando usted empieza a creer en sí mismo, simplemente pierde autoridad, sigue ahí, pero ya no manda. Usted aprende a convivir con ella sin obedecerla. Aprende que puede avanzar con incertidumbre,
que puede decidir sin garantías absolutas. Esa habilidad es una de las más valiosas que puede desarrollar porque la vida rara vez ofrece seguridad total. Esperar certeza es quedarse quieto. Avanzar con duda es crecer. Otro aspecto fundamental consiste en aprender a satisfacer compromisos menores. Numerosas personas buscan seguridad en conquistas mayúsculas, pero la confianza se edifica en lo cotidiano, en levantarse cuando se comprometió, en concluir una labor pendiente, en denegar cuando resulta preciso. Cada acción de congruencia consolida su imagen interna, cada compromiso quebrantado la menoscaba, no supone sanción, supone consecuencia. Por eso confiar en usted mismo no se inicia con determinaciones trascendentes, se inicia con consideración hacia lo mínimo y lo mínimo reiterado adquiere magnitud. La incertidumbre no se desvanece cuando usted comienza a confiar en sí mismo, sencillamente pierde potestad, continúa presente, pero ya no impera. Usted aprende a coexistir con ella sin acatarla, aprende que puede progresar con inseguridad, que puede elegir sin seguridades absolutas. Esa destreza figura entre las más valiosas que puede cultivar, porque la existencia raramente ofrece certidumbre completa. Aguardar certeza supone permanecer inactivo, avanzar con incertidumbre supone desarrollarse. Creer en usted mismo también significa dejar de huir de la responsabilidad, no culpar al pasado, a otros o a las circunstancias. Asumir que a partir de ahora sus decisiones importan, que lo que haga hoy tiene peso. Esa responsabilidad puede asustar, pero también libera porque lo devuelve al centro de su propia vida. Ya no es espectador, es participante activo, y esa posición fortalece la confianza interna como nada más puede hacerlo. Cuando usted empieza a creer en sí mismo de esta manera, algo cambia en su postura ante la vida. Ya no se pregunta tanto si puede, se pregunta cómo. Ya no espera permiso, se autoriza. Ya no necesita que todo esté claro, necesita avanzar. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero es acumulativa. Cada acción coherente, cada decisión sostenida, cada vez que elige avanzar en lugar de retroceder, refuerza una verdad simple y poderosa: puede confiar en usted mismo. Y esa creencia, una vez construida, se convierte en uno de los pilares más sólidos sobre los que puede edificar cualquier objetivo que se proponga. Detente un momento, y haz algo simple pero profundo. Baja a los comentarios y escribe: hoy elijo actuar, aunque no esté seguro. No es solo una frase, es un compromiso concreto contigo mismo. Al escribirla, estás rompiendo el ciclo de esperar a sentirte listo. Estás entrenando a tu mente para avanzar con duda, para moverse sin garantías. Esa frase será tu recordatorio cuando quieras postergar, tu impulso cuando el miedo quiera detenerte. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Confiar en usted mismo supone también abandonar la evasión de responsabilidad. No inculpar al pretérito, a otros o a las coyunturas. Asumir que desde ahora sus determinaciones importan, que lo que realice hoy posee trascendencia. Esa responsabilidad puede atemorizar, pero también exonera porque lo restituye al núcleo de su propia existencia. Ya no es observador, es interviniente activo, y esa posición robustece la confianza interna como ningún otro elemento puede lograrlo. Cuando usted comienza a confiar en sí mismo de este modo, algo se modifica en su actitud ante la existencia. Ya no se interroga tanto sobre si puede, se interroga sobre cómo. Ya no aguarda autorización, se faculta. Ya no precisa que todo resulte nítido, precisa progresar. Esa metamorfosis no sucede repentinamente, pero resulta acumulativa. Cada acción congruente, cada determinación mantenida, cada ocasión que opta por avanzar en lugar de retroceder, consolida una verdad sencilla y potente: puede depositar confianza en usted mismo. Y esa convicción, una vez edificada, se transforma en uno de los cimientos más firmes sobre los que puede erigir cualquier meta que se proponga. Creer en usted mismo alcanza un nivel más profundo cuando entiende que la confianza no elimina el miedo, lo pone en su lugar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas interpretan el miedo como una señal de incapacidad, cuando en realidad es una señal de crecimiento. El miedo aparece cuando usted está saliendo de lo conocido, cuando está intentando algo que exige más de usted. No aparece cuando se queda cómodo, aparece cuando avanza. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo decida. La persona que cree en sí misma no espera que el miedo desaparezca, aprende a moverse con él presente. Uno de los mayores bloqueos para la autoconfianza es la necesidad de control absoluto. Querer tener todo claro, todas las respuestas, todos los escenarios previstos antes de actuar. Esa necesidad no es prudencia,
es desconfianza en su capacidad de adaptarse. La vida no se vive con mapas perfectos, se vive tomando decisiones y ajustando en el camino. Creer en usted mismo implica confiar en que sabrá responder incluso cuando algo salga mal, no porque sea infalible, sino porque es capaz de aprender. Esa creencia libera una enorme cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba en anticipar problemas. Confiar en usted mismo alcanza una hondura superior. Cuando comprende que la seguridad no suprime el temor, lo ubica en su sitio. Yo, Brian Tracy, he aprendido que numerosas personas interpretan el temor como indicio de ineptitud, cuando en realidad constituye indicio de desarrollo. El temor sobreviene cuando usted está abandonando lo habitual, cuando está intentando algo que demanda más de usted. No sobreviene cuando permanece instalado en la comodidad, sobreviene cuando progresa. La cuestión no reside en experimentar temor, la cuestión reside en consentir que el temor resuelva. Quien confía en sí mismo no aguarda a que el temor se disipe, aprende a desplazarse con el coexistente. Uno de los principales estorbos para la confianza personal es la exigencia de dominio absoluto. Desear poseer todo nítido, todas las soluciones, todas las situaciones previstas antes de obrar. Esa exigencia no constituye cautela, constituye recelo en su facultad de amoldarse. La existencia no se recorre con planos perfectos, se recorre adoptando determinaciones y rectificando en el trayecto. Confiar en usted mismo supone tener certeza de que sabrá reaccionar incluso cuando algo resulte adverso, no por ser infalible sino por ser capaz de asimilar. Esa convicción libera una cuantiosa cantidad de energía intelectual que previamente se malgastaba en prevenir dificultades. La autoconfianza también se fortalece cuando usted deja de personalizar cada error. Un error no define quién es, define qué necesita mejorar, pero muchas personas convierten el error en identidad. Dicen soy malo en esto en lugar de decir aquí fallé. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. La persona que cree en sí misma separa su valor personal de su desempeño momentáneo, se permite fallar sin destruirse, se corrige sin humillarse, aprende sin castigarse. Esa madurez emocional es una base sólida para la confianza real. Creer en usted mismo exige honestidad brutal. Honestidad para reconocer dónde está fallando, dónde está evitando, dónde está cediendo por comodidad. La autoconfianza no se construye ignorando debilidades, se construye enfrentándolas. Cuando usted se mira con claridad y decide mejorar sin excusas, su respeto propio crece porque deja de mentirse. Y una persona que no se miente a sí misma es una persona en la que se puede confiar. La seguridad personal también se robustece cuando usted deja de individualizar cada equivocación. Un hierro no determina quién es, determina qué requiere perfeccionar. Pero numerosas personas transforman el hierro en seña de identidad. Expresan, soy malo en esto en lugar de expresar aquí R. Esa distinción aparenta insignificante, pero lo transforma todo. Quien confía en sí mismo disocia su valía personal de su rendimiento circunstancial. Se autoriza a fallar sin aniquilarse, se rectifica sin envilecerse, asimila sin sancionarse. Esa madurez afectiva constituye un cimiento sólido para la confianza auténtica. Confiar en usted mismo demanda franqueza radical, franqueza para reconocer dónde está fallando, dónde está eludiendo, dónde está claudicando por comodidad. La seguridad personal no se edifica omitiendo flaquezas, se edifica afrontándolas. Cuando usted se contempla con nitidez y resuelve perfeccionarse sin pretextos, su autoestima se incrementa porque deja de engañarse. Y alguien que no se engaña a sí mismo constituye a alguien en quien se puede depositar confianza. Otro punto clave es entender que nadie va a creer en usted lo que usted cree en sí mismo. Las oportunidades, el respeto y la confianza externa suelen reflejar su nivel de convicción interna. Cuando usted duda constantemente, transmite inseguridad. Cuando actúa con convicción tranquila, aunque no tenga todas las respuestas, transmite solidez. Esa solidez abre puertas, no porque sea arrogante, sino porque es coherente. Las personas confían en quien confía en sí mismo de forma serena y consistente. La autoconfianza se alimenta de la acción sostenida, no de los grandes momentos. No se construye en una sola decisión valiente, se construye en la repetición diaria de decisiones correctas. Levantarse cuando dijo que lo haría, hablar cuando sería más fácil callar, avanzar cuando sería más cómodo postergar. Cada una de esas acciones refuerza una identidad interna, soy alguien que responde. Y esa identidad se convierte en un ancla cuando las dudas aparecen. Creer en usted mismo también significa aceptar que no todo el mundo va a entender su camino. Habrá críticas, opiniones y juicios, algunos bien intencionados, otros no. Si su confianza depende de agradar a todos, nunca será libre. La persona que cree en sí misma escucha,
evalúa y decide. No reacciona impulsivamente, ni se defiende de todo, simplemente sigue avanzando porque su dirección no depende del ruido externo, depende de su compromiso interno. Otro aspecto fundamental consiste en comprender que nadie va a depositar en usted la fe que usted deposita en sí mismo. Las ocasiones, la consideración y la confianza externa acostumbran a reflejar su grado de convicción interior. Cuando usted vacila permanentemente, transmite inseguridad. Cuando actúa con convencimiento sereno, aunque no posea todas las soluciones, transmite firmeza. Esa firmeza franquea accesos, no por resultar altanera, sino por resultar congruente. Las personas confían en quien confía en sí mismo de manera apacible y constante. La seguridad personal se nutre de la acción perdurable, no de los instantes estelares. No se edifica en una única determinación valerosa, se edifica en la reiteración cotidiana de elecciones acertadas. Erguirse cuando afirmó que lo haría, expresarse cuando resultaría más sencillo callar, progresar cuando resultaría más confortable diferir. Cada una de esas acciones consolida una identidad interna. Soy alguien que responde, y esa identidad se transforma en un sostén cuando las dudas emergen. Confiar en usted mismo supone también aceptar que no todo el mundo va a comprender su travesía. Existirán censuras, pareceres y sentencias, algunos bien intencionados, otros no. Si su confianza depende de complacer a todos, jamás será autónomo. Quien confía en sí mismo atiende, sopesa y resuelve. No reacciona impulsivamente ni se protege de todo, sencillamente continúa progresando, porque su rumbo no depende del estrépito exterior, depende de su compromiso interno. Al final, creer en usted mismo no es sentirse invencible, es sentirse responsable. Responsable de sus decisiones, de su esfuerzo y de su crecimiento. Es aceptar que puede fallar y aún así seguir adelante. Es confiar en que pase lo que pase no se va a abandonar. Y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, deja de buscar seguridad en todas partes. Empieza a construirla desde dentro y desde ahí todo lo demás se vuelve posible. Creer en usted mismo se consolida cuando deja de buscar pruebas constantes y empieza a vivir desde la convicción. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas avanzan solo mientras sienten confianza, pero retroceden en cuanto aparece la duda. Viven condicionadas por su estado emocional y esa dependencia es frágil. La autoconfianza verdadera no fluctúa con el ánimo del día, se sostiene con decisiones conscientes. Cuando usted decide actuar alineado con lo que sabe que es correcto, incluso en días difíciles, está construyendo una base sólida. Esa base no se derrumba con una crítica ni con un error, porque no está hecha de emociones pasajeras, está hecha de coherencia. Te invito a hacer algo que va más allá de un simple comentario. Baja ahora y escribe, confío en mí, incluso cuando dudo. No es una frase decorativa, es una declaración de intención. Al escribirla, estás eligiendo avanzar sin necesidad de certezas. Estás entrenando a tu mente a moverse con miedo pero sin detenerse. Esa frase será tu recordatorio silencioso en los días grises, el impulso que necesitas cuando todo invite a parar. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Finalmente, confiar en usted mismo no supone sentirse invulnerable. Supone sentirse responsable, responsable de sus determinaciones, de su empeño y de su desarrollo. Supone aceptar que puede errar y aún así persistir. Supone tener certeza de que ocurra lo que ocurra no va a desertar de sí mismo. Y esa certeza constituye una de las potencias más formidables que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, abandona la búsqueda de seguridad en cualquier lugar. Comienza a edificarla desde su interior y desde ahí todo lo restante se torna factible. Confiar en usted mismo se afianza cuando abandona la búsqueda incesante de comprobaciones y comienza a existir desde la convicción. Yo, Brian Tracy, he aprendido que numerosas personas progresan únicamente mientras experimentan confianza, pero retroceden en cuanto sobreviene la incertidumbre. Viven condicionadas por su estado anímico, y esa dependencia resulta vulnerable. La confianza auténtica no oscila con el humor de la jornada, se mantiene mediante determinaciones conscientes. Cuando usted resuelve obrar alineado con lo que reconoce como correcto, incluso en jornadas adversas, está edificando un fundamento sólido. Ese fundamento no se desploma con una crítica ni con un hierro, porque no está compuesto de emociones transitorias, está compuesto de congruencia. Una de las grandes trampas es creer que la confianza se demuestra hablando fuerte o aparentando seguridad. En realidad, la confianza más poderosa es silenciosa. Es la que se nota en la forma en la que usted se conduce, en cómo cumple lo que promete y en cómo responde ante la presión. No necesita convencer a nadie cuando sus acciones hablan por usted. La persona que cree en sí misma no se defiende constantemente, no se justifica,
no explica de más, avanza. Y ese avance constante genera respeto primero interno y luego externo. La autoconfianza también se fortalece cuando usted aprende a tolerar la incomodidad sin interpretarla como señal de error. Crecer incomoda, decidir incomoda, salir de lo conocido incomoda. Pero esa incomodidad no significa que esté haciendo algo mal, significa que está haciendo algo nuevo. La persona que no cree en sí misma huye de esa sensación y vuelve a lo familiar. La persona que cree en sí misma se queda, observa y continúa. Entiende que la incomodidad es temporal, pero el arrepentimiento por no intentarlo puede durar años. Una de las principales heladas consiste en creer que la confianza se evidencia hablando recio o simulando firmeza. En realidad, la confianza más potente resulta callada. Es la que se percibe en el modo en que usted se comporta, en cómo satisface lo que promete y en cómo reacciona ante la exigencia. No requiere persuadir a nadie cuando sus hechos abogan por usted. Quien confía en sí mismo no se protege incesantemente, no se excusa, no explica en exceso, progresa. Y ese progreso constante genera consideración primero interna y luego externa. La seguridad personal también se robustece cuando usted aprende a soportar la incomodidad sin interpretarla como indicio de equivocación. Desarrollarse incomoda, determinar incomoda, abandonar lo habitual incomoda. Pero esa incomodidad no supone que esté realizando algo incorrecto, supone que está realizando algo novedoso. Quien no confía en sí mismo huye de esa sensación y retorna a lo conocido. Quien confía en sí mismo permanece, observa y prosigue. Comprende que la incomodidad resulta pasajera, pero el arrepentimiento por no haberlo intentado puede perdurar años. Creer en usted mismo implica asumir que no siempre tendrá apoyo. Habrá momentos en los que tendrá que sostener sus decisiones en soledad, momentos en los que nadie más verá lo que usted ve ni creerá en lo que usted está construyendo, y eso está bien. La convicción no necesita consenso, necesita claridad interna. Cuando usted sabe por qué está haciendo algo, puede tolerar la incomprensión externa. Esa claridad se convierte en una fuente de fortaleza emocional que no depende de aplausos ni de validación constante. Otro aspecto clave es aprender a confiar en su capacidad de corregir el rumbo. Muchas personas no actúan porque temen equivocarse y no saber qué hacer después. Pero creer en usted mismo significa confiar en que podrá ajustar, que podrá aprender, que podrá reinventar el camino si es necesario. No se trata de acertar siempre, se trata de no quedarse inmóvil. La vida recompensa a quien se mueve con responsabilidad, no a quien espera perfección. La autoconfianza se profundiza cuando usted deja de definirse por un solo resultado. Un éxito no lo hace invencible. Un error no lo hace incapaz. Usted es más amplio que cualquier evento aislado. Cuando entiende esto, su relación con el éxito y el fracaso se vuelve más sana. Aprende a celebrar sin apegarse y a fallar sin destruirse. Esa estabilidad emocional es una de las señales más claras de una confianza madura. Confiar en usted mismo supone asumir que no permanentemente dispondrá de respaldo. Existirán momentos en los que deberá mantener sus determinaciones en soledad, momentos en los que nadie más divisará lo que usted divisa, ni creerá en lo que usted está erigiendo, y eso resulta aceptable. La convicción no requiere consenso, requiere lucidez interna. Cuando usted sabe por qué está realizando algo, puede soportar la incomprensión externa. Esa lucidez se transforma en una fuente de fortaleza afectiva que no depende de aplausos ni de validación incesante. Otro aspecto fundamental consiste en aprender a confiar en su facultad de rectificar el rumbo. Numerosas personas no actúan porque temen equivocarse y no saber qué hacer después, pero confiar en usted mismo supone tener certeza de que podrá ajustar, que podrá asimilar, que podrá reconfigurar la ruta si resulta preciso. No se trata de acertar siempre, se trata de no continuar inmóvil. La existencia recompensa a quien se desplaza con responsabilidad, no a quien aguarda perfección. La seguridad personal se ahonda cuando usted deja de definirse por un resultado aislado. Un logro no lo torna invulnerable. Un hierro no lo torna inepto. Usted resulta más vasto que cualquier suceso concreto. Cuando asimila esto, su vínculo con el logro y el fracaso se torna más saludable. Aprende a festejar sin adherirse y a fallar sin aniquilarse. Esa estabilidad afectiva constituye uno de los indicios más evidentes de una confianza madura. Creer en usted mismo también significa elegir pensamientos que lo impulsen en lugar de sabotearlo. No pensamientos ingenuos, sino pensamientos útiles. Pensamientos que reconozcan la dificultad, pero también su capacidad de enfrentarla. La mente sigue la narrativa que usted repite. Si se repite que no puede, actuará en consecuencia. Si se recuerda que puede aprender, que puede adaptarse y que puede intentarlo una vez más, su comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, la identidad se fortalece. La confianza real no se siente espectacular, se siente estable, se siente como una tranquilidad firme que le permite avanzar sin prisa,
pero sin pausa. Es saber que pase lo que pase, usted no se va a abandonar. Y esa certeza cambia la forma en la que vive, decide y se enfrenta al mundo. Porque cuando una persona confía en sí misma de verdad, deja de preguntarse si puede, y empieza a demostrarlo paso a paso con acciones que se sostienen en el tiempo. Creer en usted mismo alcanza madurez cuando deja de verse como alguien que necesita demostrarse constantemente, y empieza a verse como alguien que se compromete a largo plazo. Confiar en usted mismo supone también seleccionar cavilaciones que lo impelan en lugar de sabotearlo, no cavilaciones ingenuas, sino cavilaciones provechosas, cavilaciones que admitan la dificultad, pero también su facultad de afrontarla. La psique sigue la narrativa que usted reitera. Si se reitera que no puede, obrará en consonancia. Si se recuerda que puede asimilar, que puede ajustarse y que puede intentarlo una vez más, su conducta se modifica. Y cuando la conducta se modifica, la identidad se robustece. La confianza auténtica no se experimenta espectacular, se experimenta estable. Se experimenta como una placidez firme que le permite progresar sin premura, pero sin pausa. Supone saber que ocurra lo que ocurra, usted no va a desertar de sí mismo. Y esa certeza modifica el modo en que existe, determina y se enfrenta al mundo. Porque cuando alguien confía en sí mismo de verdad, abandona la pregunta sobre si puede y comienza a evidenciarlo gradualmente con acciones que se mantienen en el tiempo. Confiar en usted mismo alcanza madurez cuando deja de contemplarse como alguien que necesita probarse incesantemente y comienza a contemplarse como alguien que se compromete a largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas confunden la autoconfianza con una necesidad permanente de probar su valor. Viven buscando resultados rápidos para sentirse válidas y cuando esos resultados no llegan, su confianza se derrumba. Pero la verdadera creencia personal no se apoya en logros inmediatos, se apoya en constancia, en la decisión de seguir trabajando incluso cuando no hay recompensas visibles. Porque la confianza sólida no se construye para impresionar, se construye para sostenerse. Una de las razones por las que tantas personas no creen en sí mismas es porque han condicionado su valor a la aprobación externa. Si otros reconocen su esfuerzo, se sienten capaces. Si no dudan, ese patrón crea una dependencia peligrosa. La persona que cree en sí misma aprende a validarse desde adentro. No ignora la opinión ajena, pero no la convierte en juez absoluto. Evalúa, aprende y decide. Esa autonomía emocional es una señal clara de madurez. Significa que usted puede avanzar incluso cuando el entorno es indiferente o crítico. Antes de continuar, haz una pausa y regálate este momento. Baja los comentarios y escribe: hoy elijo creer en mí sin condiciones. No es una simple frase, es un pacto silencioso contigo mismo. Al escribirla, estás entrenando a tu mente a sostenerse sin depender de resultados inmediatos, a confiar en tu proceso aunque nadie más lo valide. Esa frase será tu ancla cuando el camino se vuelva incierto, la certeza interna que necesitas recordar cuando todo tiemble. Escríbela ahora y vía NZ. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Yo, Brian Tracy, he aprendido que numerosas personas confunden la seguridad personal con una exigencia perpetua de acreditar su mérito. Existen buscando resultados veloces para experimentarse válidas, y cuando esos resultados no sobrevienen, su confianza se desploma. Pero la convicción auténtica no se sustenta en logros instantáneos, se sustenta en perseverancia, en la determinación de persistir laborando incluso cuando no hay gratificaciones perceptibles, porque la confianza sólida no se edifica para impresionar, se edifica para mantenerse. Una de las causas por las que tantas personas no confían en sí mismas reside en que han condicionado su mérito a la aceptación externa. Si otros reconocen su empeño, se experimentan capaces. Si no vacilan, esa pauta genera una dependencia riesgosa. Quien confía en sí mismo aprende a validarse desde su interior, no desatiende la opinión externa, pero no la erige en juez supremo, sopesa, asimila y resuelve. Esa autonomía afectiva constituye un indicio nítido de madurez. Supone que usted puede progresar incluso cuando el contexto resulta indiferente o censurador. Creer en usted mismo también implica aprender a respetar su propio ritmo. No todos avanzan igual. No todos tienen las mismas condiciones ni los mismos tiempos. Compararse constantemente es una forma silenciosa de traición personal. Le roba enfoque, energía y claridad. Cuando usted confía en sí mismo, deja de correr carreras ajenas. Se concentra en su proceso, en su progreso y en su responsabilidad. Entiende que avanzar lento pero firme es infinitamente más valioso que avanzar rápido y abandonar. Esa paciencia estratégica es una de las bases más sólidas de la autoconfianza. La confianza interna se fortalece cuando usted aprende a sostener decisiones difíciles. Decisiones que no generan placer inmediato, pero que construyen algo más grande. Decir no cuando sería más fácil decir sí.
Continuar cuando la motivación baja. Mantener un compromiso cuando nadie está observando. Estas decisiones no hacen ruido, pero construyen carácter. Y el carácter es el cimiento de la creencia personal, porque una persona con carácter sabe que puede confiar en su palabra y confiar en su palabra es confiar en sí mismo. Confiar en usted mismo supone también aprender a respetar su propio compás. No todos progresan igual, no todos disponen de las mismas coyunturas ni de los mismos periodos. Compararse incesantemente constituye una manera callada de autotraición. Le sustrae concentración, vitalidad y lucidez. Cuando usted confía en sí mismo, abandona las competencias ajenas, se focaliza en su proceder, en su avance y en su responsabilidad. Comprende que progresar lento pero firme resulta infinitamente más valioso que progresar veloz y desistir. Esa paciencia táctica constituye uno de los cimientos más robustos de la seguridad personal. La confianza interna se robustece cuando usted aprende a mantener determinaciones complejas, determinaciones que no generan satisfacción instantánea, pero que erigen algo más trascendente. Denegar cuando resultaría más sencillo acceder. Persistir cuando la motivación declina. Mantener un compromiso cuando nadie está supervisando. Estas determinaciones no producen estruendo, pero forjan temple, y el temple constituye el fundamento de la convicción personal. Porque alguien con temple sabe que puede depositar confianza en su promesa y depositar confianza en su promesa equivale a depositar confianza en sí mismo. Otro aspecto clave es aceptar que creer en usted mismo no significa eliminar la autocrítica, sino hacerla constructiva. La persona que no cree en sí misma, se critica para destruirse. La persona que cree en sí misma, se evalúa para mejorar. Observa errores sin dramatizar, reconoce fallas sin humillarse, y ajusta sin rendirse. Esa forma de relacionarse consigo mismo transforma el error en herramienta, y cuando el error deja de ser amenaza, la acción se vuelve más libre. La autoconfianza también se profundiza cuando usted deja de postergar decisiones importantes por miedo a equivocarse. Postergar es una forma disfrazada de desconfianza, es decirse a uno mismo que no está listo, que no es suficiente, que no puede manejar las consecuencias, pero creer en usted mismo implica aceptar que nunca estará completamente listo, y aún así avanzar. Significa confiar en que podrá enfrentar lo que venga, incluso si no sale como esperaba. Esa confianza en su capacidad de respuesta es más poderosa que cualquier plan perfecto. Creer en usted mismo en su nivel más alto, es asumir plena responsabilidad por su vida. Dejar de culpar al pasado, a las circunstancias o a otras personas, no como castigo, sino como liberación. Porque cuando asume responsabilidad, recupera control. Y cuando recupera control, su confianza crece de forma natural. Ya no se siente a la deriva, se siente al mando. Otro aspecto fundamental consiste en aceptar que confiar en usted mismo no supone suprimir la autocrítica, sino tornarla constructiva. Quien no confía en sí mismo se censura para aniquilarse. Quien confía en sí mismo se evalúa para perfeccionarse. Contempla hierro sin teatralizar, admite fallos sin envilecerse y rectifica sin claudicar. Esa manera de vincularse consigo mismo transforma el hierro en herramienta, y cuando el hierro deja de constituir amenaza, la acción se torna más libre. La seguridad personal también se ahonda cuando usted abandona la postergación de determinaciones importantes por temor a equivocarse. Postergar constituye una manera encubierta de recelo. Supone decirse a sí mismo que no está preparado, que no resulta suficiente, que no puede gestionar las consecuencias. Pero confiar en usted mismo supone aceptar que jamás estará completamente preparado y aún así progresar. Supone tener certeza de que podrá afrontar lo que sobrevenga, incluso si no resulta como esperaba. Esa certeza en su facultad de respuesta resulta más potente que cualquier plan impecable. Confiar en usted mismo en su grado máximo supone asumir responsabilidad plena por su existencia. Abandonar la inculpación al pretérito, a las coyunturas o a otros individuos, no como sanción, sino como emancipación. Porque cuando asume responsabilidad, recobra dominio, y cuando recobra dominio su confianza se incrementa de manera espontánea. Ya no se experimenta a la deriva, se experimenta al frente. La persona que realmente cree en sí misma, no necesita sentirse invencible, necesita sentirse comprometida. Comprometida con aprender, con mejorar y con no abandonarse. Ese compromiso sostenido es lo que convierte la confianza en algo estable, profundo y duradero. Y cuando usted llega a ese punto, deja de preguntarse si puede, empieza a actuar como alguien que sabe que pase lo que pase va a responder, y esa certeza silenciosa es una de las formas más poderosas de creer en usted mismo. Creer en usted mismo se vuelve inquebrantable cuando entiende que la confianza no es ausencia de dudas, sino compromiso con la acción a pesar de ellas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que incluso las personas más seguras cuestionan sus decisiones en algún momento. La diferencia no está en que no duden, sino en que no se detienen por dudar.
La duda es natural cuando está creciendo, cuando está saliendo de lo conocido y cuando está asumiendo mayores responsabilidades. Lo peligroso no es sentir duda, es permitir que esa duda se convierta en una excusa para no avanzar. La persona que cree en sí misma reconoce la duda, la escucha si es útil y luego sigue adelante con determinación. Quien realmente confía en sí mismo no requiere experimentarse invulnerable, requiere experimentarse comprometido, comprometido con asimilar, con perfeccionarse y con no desertar de sí mismo. Ese compromiso mantenido es lo que transforma la confianza en algo estable, hondo y perdurable. Y cuando usted alcanza ese punto, abandona la pregunta sobre si puede. Comienza a actuar como alguien que sabe que ocurra lo que ocurra va a reaccionar, y esa certeza callada constituye una de las formas más potentes de confiar en usted mismo. Confiar en usted mismo se torna inquebrantable cuando comprende que la seguridad no constituye ausencia de incertidumbres, sino compromiso con la acción a pesar de ellas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que incluso las personas más seguras interpelan sus determinaciones en algún instante. La diferencia no reside en que no vacilen, reside en que no se paralizan por vacilar. La incertidumbre resulta natural cuando está desarrollándose, cuando está abandonando lo habitual y cuando está asumiendo responsabilidades superiores. Lo riesgoso no reside en experimentar incertidumbre, reside en consentir que esa incertidumbre se transforme en pretexto para no progresar. Quien confía en sí mismo reconoce la incertidumbre, la atiende si resulta provechosa y luego prosigue con determinación. Uno de los mayores avances en la autoconfianza ocurre cuando usted deja de interpretar los obstáculos como señales de incapacidad. Los obstáculos no aparecen porque usted no puede, aparecen porque está intentando algo que vale la pena. Cada desafío es una invitación a expandir su capacidad, no una prueba de que debería retroceder. Cuando usted cambia la forma en la que interpreta la dificultad, su relación consigo mismo se transforma. Ya no se ve como alguien frágil que necesita protección constante, se ve como alguien capaz de aprender bajo presión. Y esa percepción interna fortalece la confianza de una manera profunda y duradera. Creer en usted mismo también implica desarrollar tolerancia al proceso. Muchas personas confían solo mientras todo avanza rápido y sin fricción. Pero el crecimiento real rara vez es así. Habrá periodos de estancamiento, retrocesos aparentes y avances lentos. En esos momentos, la persona que no cree en sí misma se desespera y abandona. La persona que cree en sí misma se mantiene no porque esté cómoda, sino porque entiende que el proceso tiene ritmos distintos. Esa capacidad de sostener el esfuerzo sin resultados inmediatos es una de las formas más altas de autoconfianza. Es confiar en que lo que está haciendo hoy tendrá sentido mañana, aunque aún no pueda verlo. He abajo. Y escribe, hoy elijo avanzar, aunque el camino no esté claro. No es una frase más, es una declaración de confianza en lo que aún no ves. Al escribirla te estás recordando que el crecimiento ocurre incluso cuando los resultados tardan, que cada paso cuenta aunque el final se vea lejano. Esa frase será tu impulso cuando la paciencia flaquee, la certeza de que lo que edificas hoy dará frutos mañana. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Uno de los progresos más significativos en la seguridad personal sobreviene cuando usted abandona la interpretación de los escollos como indicios de ineptitud. Los escollos no emergen porque usted no puede, emergen porque está intentando algo que merece la pena. Cada desafío constituye una convocatoria a expandir su facultad, no una comprobación de que debería retroceder. Cuando usted modifica el modo en que interpreta la dificultad, su vínculo consigo mismo se metamorfosea. Ya no se contempla como alguien frágil que requiere resguardo constante, se contempla como alguien capaz de asimilar bajo exigencia. Y esa percepción interna robustece la confianza de manera honda y perdurable. Confiar en usted mismo supone también cultivar tolerancia al procedimiento. Numerosas personas confían únicamente mientras todo progresa veloz y sin roce, pero el desarrollo auténtico raramente resulta así. Existirán períodos de estancamiento, retrocesos aparentes y avances pausados. En esos instantes, quien no confía en sí mismo se desespera y desiste. Quien confía en sí mismo persiste no por experimentarse confortable, sino por comprender que el procedimiento posee compases diversos. Esa facultad de mantener el empeño sin resultados instantáneos constituye una de las formas más elevadas de seguridad personal. Supone confiar en que lo que está realizando hoy tendrá sentido mañana, aunque aún no pueda divisarlo. La autoconfianza madura también se manifiesta en la forma en la que usted se habla cuando falla. No hay confianza real si cada error se convierte en un ataque interno. La persona que cree en sí misma se corrige sin destruirse. Observa lo que salió mal, aprende y ajusta. No se define por el fallo, lo utiliza. Esa relación sana con el error permite avanzar con más libertad. Porque cuando el error deja de ser una amenaza a su identidad,
la acción deja de estar bloqueada por el miedo. Creer en usted mismo significa confiar en su capacidad de reconstruirse. No importa cuántas veces haya fallado, retrocedido o abandonado en el pasado, lo que importa es que puede decidir distinto ahora. La confianza no se basa en un historial perfecto, se basa en la decisión presente de no rendirse. Cada vez que usted vuelve a intentarlo con más conciencia, está fortaleciendo esa creencia. No es el número de caídas lo que define su confianza, es la disposición a levantarse con responsabilidad. La seguridad personal madura también se evidencia en el modo en que usted se interpela cuando yerra. No existe confianza auténtica si cada hierro se transforma en una agresión interna. Quien confía en sí mismo se rectifica sin aniquilarse. Observa lo que resultó adverso, asimila y ajusta. No se determina por el fallo, lo aprovecha. Esa relación saludable con el hierro permite progresar con mayor libertad. Porque cuando el hierro deja de constituir una amenaza para su identidad, la acción deja de estar obstruida por el temor. Confiar en usted mismo supone tener certeza en su facultad de reconstruirse. No importa cuántas veces haya errado, retrocedido o desistido en el pretérito. Lo que importa es que puede resolver distinto ahora. La confianza no se fundamenta en un historial impecable, se fundamenta en la resolución presente de no claudicar. Cada ocasión que usted reincide con mayor conciencia, está robusteciendo esa convicción. No es la cantidad de caídas lo que determina su confianza, es la disposición a erguirse con responsabilidad. Otro aspecto fundamental es aprender a sostener decisiones sin necesidad de reafirmación constante. Habrá momentos en los que nadie confirme que va por buen camino, momentos en los que el silencio externo puede interpretarse como fracaso, pero creer en usted mismo implica continuar incluso en ese silencio, no porque sea fácil, sino porque confía en su criterio y en su proceso. Esa capacidad de avanzar sin aplausos construye una fortaleza interna que no depende de factores externos. La autoconfianza también se profundiza cuando usted deja de dramatizar el futuro. Muchas personas pierden la confianza porque imaginan escenarios negativos que aún no existen. Se paralizan anticipando problemas que quizá nunca ocurran. Creer en usted mismo implica enfocarse en el paso presente, resolver lo que está frente a usted hoy, confiar en que cuando llegue el siguiente desafío tendrá la claridad necesaria para enfrentarlo. Esa atención al presente reduce la ansiedad y fortalece la sensación de control. Otro aspecto fundamental consiste en aprender a mantener determinaciones sin requerir reafirmación incesante. Existirán momentos en los que nadie confirme que transita buena ruta. Momentos en los que el silencio externo puede interpretarse como fracaso. Pero confiar en usted mismo supone persistir incluso en ese silencio, no por resultar sencillo, sino por confiar en su criterio y en su proceder. Esa facultad de progresar sin aplausos edifica una fortaleza interna que no depende de factores externos. La seguridad personal también se ahonda cuando usted abandona la teatralización del futuro. Numerosas personas pierden la confianza porque imaginan escenarios negativos que aún no existen. Se paralizan anticipando dificultades que quizá jamás sobrevengan. Confiar en usted mismo supone focalizarse en el paso presente, resolver lo que está ante usted hoy, confiar en que cuando sobrevenga el siguiente desafío dispondrá de la lucidez necesaria para afrontarlo. Esa atención al presente disminuye la angustia y robustece la sensación de dominio. Al final, creer en usted mismo es aceptar que no necesita garantías para avanzar, necesita compromiso. Compromiso con aprender, con corregir y con continuar. Es confiar en que pase lo que pase, usted no se va a abandonar, y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, la duda pierde poder, el miedo se vuelve manejable, y la acción se convierte en su forma natural de responder a la vida. Creer en usted mismo se vuelve una forma de vida cuando deja de buscar certeza absoluta y aprende a confiar en su capacidad de adaptarse. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas quieren garantías antes de avanzar, garantías de éxito, de reconocimiento, de no equivocarse, pero la vida rara vez ofrece garantías, exige decisión. La persona que cree en sí misma no espera a tener el camino completamente iluminado. Confía en que puede avanzar incluso con visibilidad limitada. Confía en que sabrá ajustar, corregir y aprender sobre la marcha. Esa confianza no es ingenuidad, es madurez. Es entender que la rigidez limita y que la flexibilidad consciente fortalece. Finalmente, confiar en usted mismo supone aceptar que no requiere seguridades para progresar, requiere compromiso. Compromiso con asimilar, con rectificar y con persistir. Supone confiar en que ocurra lo que ocurra, usted no va a desertar de sí mismo. Y esa certeza constituye una de las potencias más formidables que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, la incertidumbre pierde potestad,
el temor se torna manejable y la acción se transforma en su modo natural de reaccionar ante la existencia. Confiar en usted mismo se torna una manera de existir cuando abandona la búsqueda de certeza absoluta y aprende a confiar en su facultad de ajustarse. Yo, Brian Tracy, he aprendido que numerosas personas desean seguridades antes de progresar, seguridades de logro, de reconocimiento, de no equivocarse, pero la existencia raramente ofrece seguridades, exige determinación. Quien confía en sí mismo no aguarda a tener el trayecto completamente iluminado. Confía en que puede progresar incluso con visibilidad restringida. Confía en que sabrá ajustar, rectificar y asimilar durante el trayecto. Esa confianza no constituye ingenuidad, constituye madurez. Supone comprender que la rigidez limita y que la flexibilidad consciente robustece. Uno de los puntos más importantes en este nivel de autoconfianza es aprender a sostener su criterio sin volverse terco. Creer en usted mismo no significa cerrarse a nuevas ideas, significa no abandonarse ante la primera opinión contraria. Escucha, evalúa y decide. No se diluye, no se traiciona para encajar. Esa capacidad de mantenerse firme sin volverse rígido es una señal clara de confianza auténtica, porque demuestra que usted se respeta lo suficiente como para considerar otras perspectivas sin perder su centro. La autoconfianza también se expresa en la forma en la que usted maneja el rechazo. El rechazo no siempre es una evaluación justa de su valor, muchas veces es simplemente una falta de alineación. Cuando usted no cree en sí mismo, interpreta el rechazo como una confirmación de incapacidad. Cuando cree en sí mismo, lo interpreta como información. Aprende, ajusta o continúa por otro camino, no se detiene, no se define por la respuesta de otros. Esa diferencia cambia por completo su relación con el riesgo y con la oportunidad. Uno de los aspectos más relevantes en este grado de seguridad personal consiste en aprender a mantener su criterio sin tornarse obstinado. Confiar en usted mismo no supone clausurarse a concepciones novedosas. Supone no abandonarse ante la primera opinión discrepante. Escucha, sopesa y resuelve. No se diluye, no se traiciona para amoldarse. Esa facultad de mantenerse firme sin tornarse rígido constituye un indicio nítido de confianza auténtica, porque evidencia que usted se considera lo suficiente como para considerar otras perspectivas sin extraviar su núcleo. La seguridad personal también se manifiesta en el modo en que usted gestiona el rechazo. El rechazo no siempre constituye una valoración justa de su mérito. Numerosas veces constituye sencillamente una falta de sintonía. Cuando usted no confía en sí mismo, interpreta el rechazo como una ratificación de ineptitud. Cuando confía en sí mismo, lo interpreta como información, asimila, ajusta o prosigue por otra ruta. No se detiene, no se determina por la respuesta de otros. Esa distinción transforma por completo su vínculo con el riesgo y con la oportunidad. Creer en usted mismo implica aceptar que no siempre va a gustar, no siempre va a encajar, y no siempre va a ser comprendido. Y eso está bien. La necesidad de agradar a todos es una forma silenciosa de desconfianza personal. Es decirse que su valor depende de la aceptación externa. La persona que cree en sí misma actúa desde sus valores, no desde la necesidad de aprobación. Esa coherencia puede incomodar a algunos, pero fortalece profundamente su identidad. Y una identidad fuerte no necesita validación constante. Otro aspecto clave es aprender a sostener el compromiso cuando el entusiasmo inicial desaparece. Muchas personas comienzan con fuerza, pero abandonan cuando el proceso se vuelve repetitivo o exigente. La autoconfianza real se prueba en esos momentos cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando solo queda el compromiso. Seguir adelante en ese punto no es terquedad, es confianza en el proceso. Es decirse a sí mismo que su palabra tiene peso, incluso cuando nadie más la recuerda. Baja a los comentarios y escribe, hoy elijo seguir, aunque no entienda todo el camino. No es una simple frase, es un acto de confianza en tu capacidad de adaptarte. Al escribirla, estás aceptando que no necesitas claridad total para avanzar, que puedes sostenerte incluso cuando el entusiasmo se desvanece. Esa frase será tu impulso en los días de proceso silencioso, cuando solo queda el compromiso contigo mismo. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Confiar en usted mismo supone aceptar que no siempre va a agradar, no siempre va a encajar y no siempre va a ser comprendido, y eso resulta aceptable. La exigencia de agradar a todos constituye una manera callada de recelo personal. Supone decirse que su mérito depende de la aceptación externa. Quien confía en sí mismo actúa desde sus valores, no desde la exigencia de aprobación.
Esa congruencia puede incomodar a algunos, pero robustece hondamente su identidad, y una identidad robusta no requiere validación incesante. Otro aspecto fundamental consiste en aprender a mantener el compromiso cuando el entusiasmo inicial se desvanece. Numerosas personas comienzan con ímpetu, pero desisten cuando el procedimiento se torna reiterativo o exigente. La seguridad personal auténtica se examina en esos instantes cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando únicamente permanece el compromiso. Persistir en ese punto no constituye obstinación, constituye confianza en el procedimiento. Supone decirse a sí mismo que su promesa posee peso, incluso cuando nadie más la rememora. Creer en usted mismo también transforma la manera en la que se enfrenta a la incertidumbre. En lugar de verla como una amenaza constante, empieza a verla como un espacio de posibilidad. La incertidumbre deja de paralizarlo porque confía en su capacidad de responder, sabe que no controla todo, pero sí controla su actitud, su esfuerzo y su disposición a aprender. Esa perspectiva reduce el miedo y aumenta la acción consciente, porque el miedo pierde fuerza cuando usted confía en su capacidad de adaptación. La confianza madura no elimina los días difíciles. Habrá cansancio, frustración y momentos de duda. Pero ahora usted sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlo sin abandonarse. Puede avanzar incluso cuando no se siente fuerte. Puede sostener decisiones aunque no se siente inspirado. Esa certeza cambia la forma en la que vive. Ya no se pregunta constantemente si puede, se pregunta qué sigue. Confiar en usted mismo también metamorfosea el modo en que se enfrenta a la incertidumbre. En lugar de contemplarla como amenaza incesante, comienza a contemplarla como espacio de probabilidad. La incertidumbre deja de paralizarlo porque confía en su facultad de reaccionar. Sabe que no domina todo, pero sí domina su actitud, su empeño y su disposición a asimilar. Esa perspectiva disminuye el temor y acrecienta la acción consciente, porque el temor pierde fuerza cuando usted confía en su facultad de ajuste. La confianza madura no suprime las jornadas complejas. Existirán fatiga, frustración e instantes de incertidumbre. Pero ahora usted sabe algo que previamente desconocía. Puede atravesarlo sin desertar de sí mismo. Puede progresar incluso cuando no se experimenta fuerte. Puede mantener determinaciones aunque no se experimente inspirado. Esa certeza modifica el modo en que existe. Ya no se interroga permanentemente si puede, se interroga qué prosigue. Creer en usted mismo en este nivel es aceptar que el crecimiento no siempre es cómodo ni visible, pero siempre es formativo. Es elegir avanzar con responsabilidad, con flexibilidad y con coherencia. Es confiar en que su capacidad de aprender es más poderosa que cualquier error momentáneo. Y cuando vive desde esa confianza, deja de depender de circunstancias ideales para actuar. Se convierte en alguien que responde con firmeza a la vida, no porque todo esté bajo control, sino porque sabe que pase lo que pase puede contar consigo mismo. Creer en usted mismo alcanza una profundidad distinta cuando deja de pelear con su historia y empieza a integrarla. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas no confían en sí mismas porque cargan interpretaciones antiguas de su pasado como si fueran sentencias definitivas, errores, fracasos, decisiones mal tomadas o palabras que otros dijeron y que usted aceptó como verdad. Todo eso se queda grabado y empieza a hablarle cada vez que intenta avanzar. Pero creer en usted mismo no significa borrar el pasado, significa reinterpretarlo. Significa entender que lo que vivió no lo define, lo formó. Y cuando deja de usar su historia como excusa, y empieza a usarla como experiencia, su confianza cambia de raíz. Confiar en usted mismo en este grado supone aceptar que el desarrollo no siempre resulta confortable ni perceptible, pero siempre resulta formativo. Supone elegir progresar con responsabilidad, con flexibilidad y con congruencia. Supone confiar en que su facultad de asimilar resulta más potente que cualquier hierro transitorio. Y cuando existe desde esa confianza, abandona la dependencia de coyunturas ideales para actuar. Se transforma en alguien que reacciona con firmeza a la existencia, no por tener todo dominado, sino por saber que ocurra lo que ocurra puede contar consigo mismo. Confiar en usted mismo alcanza una hondura diversa cuando abandona la lucha con su historia y comienza a integrarla. Yo, Brian Tracy, he aprendido que numerosas personas no confían en sí mismas porque portan interpretaciones antiguas de su pretérito como si fueran sentencias definitivas. Hierros, fracasos, determinaciones erróneas o palabras que otros expresaron y que usted aceptó como realidad. Todo eso permanece grabado y comienza a interpelarle cada ocasión que intenta progresar. Pero confiar en usted mismo no supone suprimir el pretérito, supone reinterpretarlo. Supone comprender que lo vivido no lo determina, lo conforma. Y cuando abandona el uso de su historia como pretexto y comienza a emplearla como vivencia, su confianza se metamorfosea desde la base. Una de las transformaciones más importantes ocurre cuando usted deja de verse como alguien en falta y empieza a verse como alguien en construcción.
La autoconfianza se debilita cuando vive tratando de compensar, de probar o de corregir algo que cree que le falta. En cambio, se fortalece cuando acepta que está en proceso, que no tiene que llegar completo para avanzar, que puede crecer mientras aprende. Esa mentalidad elimina una presión enorme interna. Ya no vive tratando de demostrar que es suficiente, vive enfocado en mejorar con honestidad. Y esa honestidad consigo mismo es una base sólida para la confianza real. Creer en usted mismo también implica aprender a sostener decisiones impopulares. Habrá momentos en los que su camino no coincida con las expectativas de otros. Momentos en los que tendrá que elegir lo correcto para usted, aunque genere incomodidad externa. Si su confianza depende de agradar, siempre dudará, pero cuando empieza a confiar en su criterio, acepta que no todos van a entenderlo, y eso deja de ser una amenaza. Se convierte en parte natural del proceso de crecer. La coherencia interna se vuelve más importante que la aprobación externa. Una de las metamorfosis más relevantes sobreviene cuando usted abandona la contemplación de sí mismo como alguien deficitario y comienza a contemplarse como alguien en edificación. La seguridad personal se debilita cuando existe intentando compensar, probar o rectificar algo que supone que le falta. En cambio, se robustece cuando acepta que está en procedimiento, que no requiere arribar completo para progresar, que puede desarrollarse mientras asimila. Esa mentalidad elimina una presión colosal interna. Ya no existe intentando evidenciar que resulta suficiente. Existe focalizado en perfeccionarse con honestidad, y esa honestidad consigo mismo constituye un cimiento sólido para la confianza auténtica. Confiar en usted mismo supone también aprender a mantener determinaciones impopulares. Existirán momentos en los que su trayecto no coincida con las expectativas de otros. Momentos en los que deberá elegir lo correcto para usted, aunque genere incomodidad externa. Si su confianza depende de agradar, permanentemente vacilará. Pero cuando comienza a confiar en su criterio, acepta que no todos van a comprenderlo, y eso deja de constituir amenaza. Se transforma en parte natural del procedimiento de desarrollarse. La congruencia interna se torna más relevante que la aprobación externa. Otro punto clave en esta etapa es aprender a manejar el diálogo interno con madurez. No se trata de eliminar la autocrítica, se trata de transformarla. La voz interna que antes lo juzgaba puede convertirse en una voz que lo guía. En lugar de atacarse por fallar, se pregunta qué puede mejorar. En lugar de decirse que no es capaz, se recuerda que puede aprender. Ese cambio en el lenguaje interno modifica la forma en la que se percibe a sí mismo. Y la percepción interna es uno de los pilares más fuertes de la autoconfianza. La persona que cree en sí misma también aprende a confiar en el tiempo, no en el tiempo como excusa para esperar, sino como aliado del proceso. Entiende que hay cosas que no se construyen de inmediato, que la madurez, la claridad y la solidez requieren repetición. Cuando deja de apresurarse para llegar y empieza a comprometerse con el camino, la ansiedad disminuye y la confianza se estabiliza porque ya no está corriendo contra sí mismo. Está caminando con dirección. Otro aspecto fundamental en esta fase consiste en aprender a gestionar el diálogo interno con madurez. No se trata de suprimir la autocrítica, se trata de metamorfosearla. La voz interna que previamente lo juzgaba puede transformarse en una voz que lo conduce. En lugar de agredirse por fallar, se interroga qué puede perfeccionar. En lugar de decirse que no resulta capaz, se recuerda que puede asimilar. Ese cambio en el lenguaje interno modifica el modo en que se percibe a sí mismo. Y la percepción interna constituye uno de los pilares más robustos de la seguridad personal. Quien confía en sí mismo también aprende a confiar en el tiempo, no en el tiempo como pretexto para aguardar, sino como aliado del procedimiento. Comprende que existen cosas que no se edifican instantáneamente, que la madurez, la lucidez y la firmeza requieren reiteración. Cuando abandona la premura por arribar y comienza a comprometerse con el trayecto, la angustia disminuye y la confianza se estabiliza porque ya no está corriendo contra sí mismo, está caminando con rumbo. Baja y escribe: confío en mí, aunque no todos entiendan mi camino. No es solo un comentario, es un acto de independencia interna. Al escribirlo, te liberas de la necesidad de aprobación y afirmas que tu valor no depende del ruido externo. Esa frase será tu fortaleza cuando el camino sea solitario. Escríbela y avanza. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Creer en usted mismo implica aceptar que habrá momentos de silencio externo, momentos en los que nadie valide su esfuerzo ni reconozca su avance. Pero ahora usted sabe algo distinto.
No todo avance necesita ser visto para ser real. Muchas de las transformaciones más profundas ocurren sin testigos y aprender a valorar ese progreso silencioso es una señal clara de confianza madura. Ya no necesita confirmación constante para continuar. En esta etapa, la autoconfianza se manifiesta como una tranquilidad firme, no como euforia, no como arrogancia, sino como estabilidad. Una sensación interna de que está haciendo lo correcto, aunque el camino sea exigente. Esa tranquilidad no elimina las dificultades, pero le da la fuerza para atravesarlas sin perderse, porque ahora sabe que su valor no depende de un resultado puntual, sino de su compromiso continuo con crecer. Confiar en usted mismo supone aceptar que existirán momentos de silencio externo, momentos en los que nadie valide su empeño ni reconozca su progreso. Pero ahora usted sabe algo diverso. No todo progreso requiere ser divisado para resultar real. Numerosas de las metamorfosis más hondas sobrevienen sin testigos, y aprender a valorar ese progreso callado constituye un indicio nítido de confianza madura. Ya no requiere confirmación incesante para persistir. En esta fase, la seguridad personal se manifiesta como una placidez firme, no como euforia, no como arrogancia, sino como estabilidad. Una sensación interna de que está realizando lo correcto, aunque el trayecto resulte exigente. Esa placidez no suprime las dificultades, pero le otorga la fortaleza para atravesarlas sin extraviarse, porque ahora sabe que su mérito no depende de un resultado concreto, sino de su compromiso continuo con desarrollarse. Creer en usted mismo en este nivel es aceptar que no es perfecto, pero es responsable, que no tiene todas las respuestas, pero sí la disposición de buscarlas, que no controla todo, pero sí controla su actitud y su esfuerzo. Y esa aceptación lo libera de la necesidad de fingir seguridad. Ya no necesita parecer confiado porque lo está construyendo de verdad, paso a paso, decisión a decisión, con una convicción tranquila que no hace ruido, pero que sostiene todo. Creer en usted mismo entra en una etapa decisiva cuando deja de necesitar confirmación constante para continuar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas confían en sí mismas solo mientras reciben señales externas de que van bien. Un resultado, una felicitación, una respuesta positiva. Pero cuando esas señales desaparecen, la duda vuelve a tomar el control. En este punto del camino, la autoconfianza madura exige algo distinto: seguir avanzando incluso cuando el exterior guarda silencio. Porque el silencio no siempre es fracaso. Muchas veces es simplemente el espacio donde el carácter se fortalece. Aquí es donde la mayoría se rinde sin darse cuenta, no porque haya fallado, sino porque no obtuvo validación inmediata. Empieza a preguntarse si vale la pena, si no está perdiendo el tiempo, si no debería volver a lo conocido. Pero la persona que cree en sí misma, entiende que no todo progreso es visible al instante. Hay etapas donde el crecimiento ocurre por dentro, reordenando la mente, afinando el criterio y fortaleciendo la disciplina. Abandonar en ese punto es cortar el proceso justo cuando empieza a consolidarse.